La clave, me escucha. Ya estamos en la segunda parte y les contamos que debe usted empezar su día con toda la energía natural de Marley Coffee. Un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ayuda a evitar incendios en Parquemet, por eso si ves humo o fuego en sus laderas, llama de inmediato al 1466 e informa si el fuego se ubica en la parte superior, media o inferior de la ladera, además de algún sector de referencia. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Estamos en la segunda parte de nuestro panel de día viernes. Estamos con Pepe Out, diputado independiente. Pepe, entiendo que estás con cuarentena por contacto estrecho. Exactamente, estoy en Valparaíso, sí, pero cuarentenado. ¿Así? ¿Qué te pasó? No, que alguien con quien cené dio positivo y me tengo que aislar hasta hacerme un PCR después de que pase el proceso de maduración, de incubación. Ya, oye... Pero estoy sin síntomas. Eso te iba a preguntar, ¿estás sin síntomas? Estoy sin síntomas, salvo la sugestión de pronto, ¿ah? Pero creo que no, me imagino que no tengo, o por lo menos es asintomático. Estamos también con Luz Poblete, secretaria general de Bópoli. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, aquí estamos en el sur, andamos en Los Ángeles. Tú no estás en Esto no para. Tú no estás en cuarentena, así que... No tuve contacto con nuestro presidente, Andrés Molinar. No estuve invitada ahí en esas comidas que tuvieron por ahí. Hola, Pepe, te saludo. Espero que estés muy bien, pero no tuve contacto, así que aquí andamos viajando. Se está discutiendo en estos momentos el cuarto retiro y me gustaría ver las posiciones de ustedes son bastante conocidas, pero al margen de eso me gustaría saber qué es lo que creen que puede pasar. Pepe. Mira, yo pienso que lo más probable es que se rechace por falta de quórum, porque si se alcanzaba el quórum en los momentos previos, era básicamente por temor, por presión, porque si se trataba de convicciones respecto de si era una buena o mala política, particularmente este último retiro que podría llamarse el enésimo, y ya anunciaron un quinto en la eventualidad de que se rechace o de que se apruebe, entonces claro, varios que tenían convicción contraria pero que votaban por temor a la funa electoral, la verdad es que lo más probable es que se expresen ahora. Entonces yo auguro que no va a alcanzar los 3/5 necesarios, eso es 93 votos, y el peso de la prueba lo tienen los que quieren aprobar. O sea, por ejemplo, mi ausencia no tiene ninguna incidencia, porque da lo mismo que no estés, que te abstengas o que votes en contra. Yo he votado en contra de los retiros y he intervenido en la sala. Lamento no poder intervenir en esta ocasión, pero yo creo que no va a alcanzar el quórum de 93 y tampoco lo habría alcanzado, creo, en el Senado, ¿ah? Porque no ocurrió nada de lo que muchos habían comprometido, que eran modificaciones relevantes. De partida, Gabriel Boric había dicho que lo aprobaría con las indicaciones, particularmente que se considerara como aplicable el impuesto a la renta a las rentas más altas. Eso no pasó, y sin embargo, bueno, claro, su compromiso es de todas maneras aprobarlo, porque no me parece a mí una cuestión consistente, pero ya está. Y claro, todavía hay elección, pero solo presidencial, ya no parlamentaria. ¿Y tú, Luz, cómo se ve eso antes de entrar en la presidencial netamente? Bueno, la posición de Bópoli ha sido conocida y consistente desde el primer retiro, que es votar en contra.
Lo decía Pepe, yo creo que todo el mundo reconoce que es una mala política pública. Las primeras dos podrían haber tenido la justificación de la falta de ayuda, de la crisis sanitaria en ese momento, la crisis de empleo, de la necesidad real de tener algo en mano a propósito de la demora de los programas de gobierno. Pero otra cosa es, y yo espero que no sea rechazado solo por falta de quórum, sino que porque efectivamente ya un cuarto retiro sabemos el impacto que está teniendo, porque al principio se decían todos estos impactos económicos desde los expertos, pero la verdad es que no pasó nada de todo lo terrorífico que se había vaticinado a propósito de los primeros retiros, pero en este ya sabemos que estamos viviendo ese impacto. Se ha abierto mucho más ya la recuperación del empleo, la reactivación, que sabemos que se va a demorar, pero requiere de mucho esfuerzo y mucha voluntad a propósito de las elecciones que vienen y los próximos gobiernos, y también del Congreso. Así que yo espero que más que por falta de quórum o que efectivamente se termina rechazando la consistencia de que todos están de acuerdo que es una mala política pública y que los impactos que vendrán van a ser difíciles de contener si es que le damos esta inyección de liquidez que sabemos que no tiene un buen resultado. Sí, bueno, estamos en atención a justamente lo que está pasando en la Cámara, y así es que la Comisión Mixta también, así que vamos a tener tiempo para conversar de eso la próxima semana. Oye, Luz, a propósito, ha habido harta difusión de lo que tú planteaste en el primer café, de que el apoyo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast de Evópoli, y cito lo que te ponen que tú dijiste, generó que el ala más liberal, que no se siente representada con aquello y que hubiera preferido la libertad de acción, tuviera una reacción adversa y varios renunciaron a Evópoli. ¿Eso es así? Sí, esa es una realidad, digo varios, no digo muchos, ni una fuga, como también se me puso dentro de la cuña, pero es precisar que efectivamente hay personas que les cuesta mucho más haber perdido la opción presidencial, en este caso el mismo 21, con la polarización que hubo de ambas candidaturas propuestas para el domingo 19. Y no era una decisión fácil para el Consejo General, para nada. Sin embargo, con un casi 80%, el Consejo sí optó por apoyar y llamar a votar por José Antonio Kast ante la propuesta opuesta de Proyecto País que representa a Gabriel Boric con el Partido Comunista. Entonces, en eso sí hay una mayoría. El punto era cómo íbamos a manifestar ese apoyo, si siendo parte del comando derechamente, si siendo parte del gobierno, y esa fue una votación que fue más estrecha, que generó estas diferencias dentro del partido, que son minoritarias, pero que para un partido pequeño como el nuestro, cualquier persona que renuncie o que se encuentre en reflexión, ya sea por una causa o por otra, para mí como secretaria general es doloroso, y tenemos que ojalá siempre intentar retenerlo frente a la reflexión, y dos, que entendamos que estamos en un momento histórico y que un partido político no se puede abstener, y la libertad de acción entendida por nuestro Consejo General era una manera de abstenerse, que cada uno hiciera lo que quisiera. Yo creo que nosotros tenemos que tomar posición, y eso es lo que decidió el Consejo, y por eso hemos iniciado con Felipe Kast una gira de apoyo, de llamado a votar por José Antonio Kast, y con eso poder reforzar la participación de lo que será el próximo 19 de diciembre. ¿Y tú, Pepe? ¿Puedo preguntarle dale, algo? Dale. Luz, ¿y el abanderado presidencial de Evópoli se va a sumar a la campaña de Kast? ¿El abanderado presidencial te refieres a Sebastián Sichel? No, a Ignacio Briones. Me refiero a Ignacio Briones. No, Ignacio tiene lo que ha hecho Ignacio es poner, junto con Evópoli, poner a disposición el programa de gobierno, tal cual lo hiciera también con Sebastián Sichel. Creo que ese es un programa de gobierno que está muy bien hecho, muy bien planteado, muy riguroso en su análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, y eso lo hemos puesto como partido a disposición del candidato José Antonio Kast para que pudiese modificar, reforzar y ojalá enriquecer
la propuesta de gobierno para el próximo 19 de diciembre. Él ha acogido, yo diría, la mayoría, o al menos lo fundamental, a propósito también de las condiciones que pusiera Sebastián Sichel sobre la mesa, que eran casi iguales a las que Evópoli había puesto en su voto político, con una muy buena disposición de parte del comando programático de José Antonio Kast en recogerla, pero efectivamente en parte de la resolución del Consejo General era no incluirnos en el comando propiamente tal, y eso incluye las mesas programáticas, así que en ese sentido Ignacio tiene la libertad que si como persona natural que ha puesto todo su conocimiento a disposición, no entre derechamente como militante Evópoli, como autoridad Evópoli, que para nosotros es un liderazgo importante, al comando mismo, que es el límite que nos puso el Consejo General. Y por eso Evópoli ha iniciado una campaña que es paralela, pero que llama a votar por José Antonio, porque creemos que la opción y la idea de evitar que llegue el Partido Comunista representado por Gabriel Boric no es algo que nos represente en absoluto. ¿Y tú, Pepe, tomaste decisiones al respecto ya? No, yo tomé decisiones en la primera vuelta. A 3 semanas de la primera vuelta anticipé mi voto por Boric, por justamente el crecimiento de la opción Kast y también por la indiferenciación que tuvo la opción de centro-izquierda en la carrera presidencial. Preferí votar por el original antes que por la copia y lo comuniqué a través de Twitter muy tempranamente. Oye, Pepe. Por supuesto, ratifico. Sí, oye, Pepe, ahí hay un punto bien interesante que me gustaría conocer tu opinión al respecto. Bueno, han habido figuras de lo que era la ex concertación, la ex nueva mayoría, partiendo por el expresidente Ricardo Lagos, que le han dado su apoyo a Gabriel Boric. No debe haber sido fácil, creo yo, porque el basureo en un momento dado fue bien fuerte en torno a lo que habían implicado esos gobiernos desde el retorno a la democracia. Pero te quiero preguntar si tú ves un poco como lo plantea la Luz, que lo hace, bueno, casi todas las personas hoy día que yo he entrevistado, he conversado, que son de derecha, están prácticamente diciendo, le falta hablar del camarada Boric nomás, porque básicamente la asociación con el Partido Comunista es básicamente lo que se esgrime como situación principal. ¿Qué tanto eso para un mundo de centro-izquierda que es bastante numeroso también puede ser algo que cale muy fuerte? Mira, yo creo que es una cuestión más bien publicitaria, que tiene que ver con la necesidad de movilizar a la barra brava, de generar un temor. Pero así como en la segunda vuelta del 2017 lograron éxito para erradicar el temor en la candidatura de Guillén en segunda vuelta, hoy día ambas candidaturas generan vértigos similares en intensidad, digo, probablemente en contenidos distintos, y están perfectamente neutralizados. El temor, creo yo, además por el resultado parlamentario, que hace que ningún programa maximalista se pueda llevar adelante y que cualquiera sea el ganador, va a tener que generar mayorías y va a tener incluso que conversar con el adversario. Hace que el factor temor, al vértigo, la leyenda del Partido Comunista, mira, el Partido Comunista nunca había sido tan grande como en boca de los líderes del oficialismo. Pero el Partido Comunista consiguió el 7,3% de los votos, el 7,7% de la Cámara y el 4% del Senado, y va a estar muy lejos de ser partido hegemónico, particularmente porque si gana Boric va a tener que construir una mayoría política y social para gobernar, y luego va a tener que conversar también con el adversario, porque está empatado el Senado. En consecuencia, creo yo que no funciona la amenaza. Yo no creo que esta elección se dé
ni entre libertad y totalitarismo, como dice la derecha, y tampoco entre democracia y fascismo, francamente, tal cual están las cosas en el Congreso, la Convención. Para mí hay que elegir a alguien que tenga una impronta progresista, que esté en sintonía con la necesidad de una nueva Constitución y que se haga, digamos, que confirme el camino de cambio y al mismo tiempo se haga cargo de la demanda de orden. Yo creo que la elección además ya está construida en torno al eje gobierno-oposición. Yo no sé, creo que el castismo cometió un error gravísimo porque dejó que se instalara ese eje como el principal, y Gabriel Boric se convirtió en los hechos en el candidato único de toda la oposición. Pero, a ver, eso es interesante lo que estás planteando, pero ¿por qué tú dices que se convirtió ¿en qué ves tú que esto se haya convertido en una suerte de plebiscito sobre el gobierno, digamos? Porque bueno, primero porque Boric se convirtió en el candidato único de la oposición, y porque Kast luego tuvo que ir a buscar el apoyo de la coalición oficialista, tuvo que ir a buscar el apoyo de los ministros. Solo falta Piñera que diga que va a votar por Kast, aunque me imagino que ningún chileno tiene duda de que así lo va a hacer. Fue a buscar, primero creímos que era generalísimo, después no, que anunció desde la propia moneda en vacaciones, aquí desde el Cerro Castillo, su incorporación, es decir, casi como una comisión de servicio enviada por el presidente Piñera. Gruesos errores. Yo creo que Kast, que era claramente un candidato que no era de continuidad, hoy día, visto desde afuera, claro, aparece un candidato de cambio versus un candidato de continuidad, un candidato de la oposición versus un candidato del oficialismo. Y el resultado está escrito si la elección predominantemente se desarrolla en ese eje. Si este gobierno tiene a lo más 25 de respaldo y 75 de rechazo. Luz. No estoy muy de acuerdo con Pepe. Es evidente que frente a las dos alternativas presentadas el 21 de noviembre, hay un sector importante de la población, no solamente de la coalición, no lo fueron a buscar. La coalición, tanto RN como la UDI y el PRI, le dieron el respaldo inmediato. Lo único que esperamos hasta el martes del Consejo General, porque se nos hacía más difícil, era Evópoli, y apoyar en la candidatura, porque creemos más en ese proyecto, pese a que no representa al 100% lo que Evópoli, por eso no vamos a ser parte del gobierno y nos vamos a constituir como una colaboración con un espacio de centro-derecha colaborativa con el eventual gobierno de José Antonio Kast y oposición en aquellos temas que no conversan con nuestros principios. Y lo mismo hizo la DC con respecto a Boric, que no iba a ser parte de su gobierno, pero sin embargo sí se alineaba con la votación, porque me imagino en sus conversaciones se sentirá más cercano a ese proyecto. Pero no olvidemos que hay una porción importante que son independientes, que están en la duda, y en su legítimo derecho lo que hay que hacer es movilizar a la gente a votar y que no se abstenga, porque en esa abstención efectivamente se regala un espacio al que nosotros creemos es un proyecto que no le hace bien a Chile. Sí. Bueno, hemos hablado harto de lo que pasa con el Parlamento, este Parlamento que tiene el Senado dividido en dos, lo que significa en términos de alguna forma calmar ímpetus demasiado extremos en términos de cambio y conversar, pero falta todavía dónde ubicamos la relación o cómo se ubica la relación de acuerdo a cada candidato con la convención constituyente, porque sí que hay una diferencia pero tajante, gigantesca entre los candidatos, pero enorme, o sea, copernicana, es que uno estuvo no solamente a favor de una convención constituyente, sino que estuvo dispuesto a romper con todos sus partidos y su coalición para defender esa convención constituyente, y el otro ha estado en contra siempre de que exista esta convención constituyente. No me imagino que eso pueda ser neutro a la hora de que llegue uno u otro a la convención, a la presidencia, perdón. No,
ser neutro. ¿Ah? Ahora, la necesidad tiene que dar el eje, y obviamente cuando se está en la moneda, otra cosa es con guitarra, como se dice, pero evidentemente Gabriel Boric, que firmó el acuerdo, como tú dices, a pesar de lo suyo, que defendió la necesidad de que esta sea la casa de todos y por lo tanto se apruebe con 2/3 de los convencionales, él va a jugar a favor de la construcción de esos 2/3 y luego de su aprobación en el plebiscito de salida. CAS está alineado con el segmento más duro de la convención. Piensa tú que la derecha se separó entre quienes están dispuestos a ingresar en la conversación para construir 2/3 y quienes quieren hacer minoría de bloqueo. Y CAS está alineado más bien con ellos. Ahora, yo no descarto que si ganara haría otra cosa, pero evidente que de alguna manera la segunda vuelta es un plebiscito anticipado a la nueva Constitución, porque es explícito en CAS que él no quería, no quiere ni querrá nueva Constitución, y es explícito en Boric su compromiso con la salida institucional, de tener una nueva Constitución que nos acoja a todos y que le dé una legitimidad superior a las reglas del juego que rigen nuestras instituciones. Luz, ¿tú cómo ves esa relación con la convención? Mira, primero decir que la convención es algo que ya existe, por lo tanto ya es una condición para cualquiera de los eventuales gobiernos. Esperamos de verdad que se respete su autonomía, sin embargo van a coexistir. Mantenerse neutro es imposible decirlo porque efectivamente no hay neutralidad, porque cada uno sabe las posiciones de las distintas fuerzas políticas en torno a la convención. Nosotros somos de la idea de que ojalá funcione bien, ya están las comisiones constituidas y en ese trabajo temático es lo que esperamos que realmente tenga resultados positivos en estas nuevas reglas que vamos a tener como Estado de Chile, y yo creo que es ahí donde las conversaciones se tienen que dar en esa línea, y como bien decía Pepe, el haber asegurado los 2/3 creo que debiera ser la garantía para que ese trabajo sea serio, sea profundo y realmente lleguemos al plebiscito de salida, ojalá con una carta magna que nos dé dirección a todos y que no sea de unos pocos, y efectivamente se cumpla la premisa de ser la casa de todos. Van a coexistir. No sé qué mucho más se va a poder meter un gobierno, sino que más bien en las conversaciones, en la contingencia, en cada una de las temáticas, pero acá es el Congreso el que va a tener ahí el contrapunto, pero tenemos que dejar que la convención funcione en sí misma y ser garante de que se produzca un resultado que en ese plebiscito final, que probablemente sea más estrecho, eventualmente si ganara José Antonio Kast, va a ser más estrecho, pero esperamos que funcione bien. Al menos nosotros vamos a, como lo hemos hecho desde el principio, y teniendo nuestros representantes ahí, y esperamos que una centroizquierda más moderada, más abierta, más amplia y más diversa, permita que el trabajo de la convención y de sus distintas comisiones lleguen a buen puerto. Sí, yo he entrevistado varios convencionales de distintos signos políticos y me ha sorprendido, no sé si ustedes que están probablemente más cercanos, a algunos de ellos les ha pasado lo mismo, me ha sorprendido bastante el que en general, más que antagonismo, más que deseos de peluciar la convención, ha habido crecientemente una conciencia de que este es un trabajo histórico y que básicamente implica ponerse de acuerdo y generar condiciones para efectivamente sacar una carta fundamental. Al principio, cuando uno conversaba con varios de ellos, había muchos que le decían, bueno, yo no tengo claro si es que va a salir o no va a salir algo de acá, porque está el despelote y qué sé yo, e importaban mucho más los disfraces que aparecían algunos o los dichos o las frases que cada cual sacaba día tras día. Hoy día me da la impresión que no, que ya en el trabajo en las comisiones han empezado a conocerse mejor, han empezado a generar discusiones en términos del contenido de ello,
y quiero creer que desde ese punto de vista la convención ha adquirido una madurez bastante poderosa y bien potente en estos momentos. Yo coincido completamente contigo, porque en la medida que se han ido alejando de la coyuntura y entrando a la discusión de los temas de fondo, que no son coyunturales, sino que van a definir los próximos 50 años, obviamente, primero las diferencias no son entre bloques, sino que son transversales. Y segundo, se dan cuenta que todo requiere mucho diálogo, muchísimo diálogo, y que es posible construir acuerdos entre personas que son de militancias distintas, de definiciones políticas en relación a la coyuntura distintas, pero que en la definición de las reglas del futuro es posible construir 2/3. Además, yo confío mucho en que si hay 155 personas que se quemaron las pestañas durante un año para ser elegidos, acuérdate que la elección se corrió, y que estuvieron dispuestas a estar otro año lejos de sus trabajos, lejos de sus ciudades, etcétera, querrán tener éxito. Y tener éxito se llama construir 2/3 para hacerle una proposición al país. Ahora, conectando lo que estábamos conversando, lo que es evidente es que si gana Boric, va a favorecer la construcción de esos 2/3 y va a buscar que en el plebiscito ese texto que ha sido aprobado por 2/3 de la convención tenga el más amplio respaldo, porque mientras más amplio sea el respaldo, más sólido va a ser las bases del futuro. Y en cambio, con Kast existe el riesgo de que, a pesar de tener 2/3, Kast juegue con el gobierno en favor del rechazo, porque su sector, liderado por los más ultras, digamos, de la convención a la derecha, también los hay a la izquierda, naturalmente, jueguen a favor del rechazo. Sí. Luz, nos quedan 2 minutos. Sí, yo esperaría que se respetara la autonomía en ambos casos, o sea, decir que uno va a influenciar sobre el otro cuando ya los constituyentes están elegidos. Sabemos la composición que existe ideológica de cada uno de los bloques que están representados en la Constitución. No veo de qué manera un ejecutivo debería influenciar hacia un lado y al otro, más allá de la conversación, del diálogo, de la contingencia, de las temáticas que se van a ir profundizando. Pero yo esperaría, de verdad, y ese es un llamado, a que dejemos trabajar a los constituyentes y que los acuerdos y las diferencias se resuelvan dentro de la Constitución respetando esa autonomía. Sin duda. Pepe Aute, diputado independiente, Luz Poblete, secretaria general de Evópolis, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Nos contactaremos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Chao, que esté bien. Un abrazo, buen fin de semana. Chao. Porque la información, opinión y debate